Hello class, welcome to video number 12. In this video, we're going to review comparative adjectives. En este video vamos a repasar adjetivos comparativos. Entonces primero vamos a repasar adjetivo. Recuerde que un adjetivo describe un sustantivo. Un sustantivo en el inglés es un noun. Esto, todo lo que es una persona, cosa, lugar, idea o animal. Necesitan que memorizar esta lista. Un sustantivo. La mayor parte de las palabras en el inglés son sustantivos. Y un adjetivo en inglés dice adjective. Describe un sustantivo. Entonces, en otras palabras, describe cómo algo o alguien es. De qué manera es. Por ejemplo, si digo hombre alto, la palabra hombre es un sustantivo porque es una persona. Y la palabra alto es un adjetivo porque está describiendo al sustantivo. Esto es algo que necesitan que memorizar. Pero ahora vamos a ver el adjetivo comparativo. El adjetivo comparativo es una manera de describir algo diciendo que es más de una manera que otra cosa, haciendo una comparación. Por ejemplo, si digo Martín es alto, ahí tengo un adjetivo. Pero José es más alto. Ese es un comparativo. Martín es alto, pero José es más alto. Alto es el adjetivo. Más alto junto. Las dos palabras juntas es el comparativo. En el español el comparativo siempre se forma usando la palabra más. Inteligente, más inteligente. Alto, más alto. Joven, más joven. Viejo, más viejo y etcétera. Nomás tomamos el adjetivo y le agregamos más. Y esas dos palabras juntas es el comparativo. Pero en el inglés no es tan simple. A veces ponemos la palabra más, que en inglés se dice more. Por ejemplo, intelligent, more intelligent. En esas situaciones es igual en los dos idiomas. Más inteligente, more intelligent. Pero a veces en el inglés no usamos la palabra more para formar el comparativo. A veces le ponemos una ER al final del adjetivo para convertirlo a comparativo. Una sola palabra para el comparativo. Por ejemplo, tall es alto. Pero para decir más alto digo taller, poniéndole una ER. Para decidir cuándo usamos la palabra more y cuándo usamos la ER, depende del número de sílabas que el adjetivo tiene. Si el adjetivo tiene una sílaba, o si tiene exactamente una sílaba, siempre le van a poner una ER al final del adjetivo.
para poder formar el comparativo. Por ejemplo, tall. Tall tiene una sola sílaba, tall. Recuerden que una sílaba son las unidades de sonido distintos en una palabra. Por ejemplo, tall tiene nomás un sonido. Pero intelligent es intelligent. Tiene 4. Esas son sílabas. Entonces, si el adjetivo tiene una sola sílaba, como tall, para formar el comparativo, nomás le pongo una ER. Taller. Para decir chaparro, digo short. Tiene una sola sílaba, short. Entonces, para decir más chaparro, shorter. Otra manera de decir inteligente es smart, como listo. Smart, una sola sílaba. Para el comparativo, smarter. Pero sí hay una regla adicional de ortografía. No va a cambiar como lo pronuncias, pero cuando lo vas a escribir, sí cambia. Y es si el adjetivo tiene una sola sílaba, pero termina en una sola vocal, seguido por una sola consonante. En ese caso, esa consonante se repite y luego se le pone la ER. Entonces, esta consonante se repite, es la misma. Vamos a ver un ejemplo. El adjetivo caliente es hot. Tiene una sola sílaba. Entonces cuando lo vas a pronunciar, nomás le vas a agregar una ER. Hotter, más caliente. Pero porque termina en una sola vocal, seguido por una sola consonante, le tengo que repetir esa consonante y luego le pongo la ER cuando la voy a escribir. Entonces escribe de esta manera, hotter, con doble T. Una manera de decir grande es big. Otra vez termina en una sola vocal seguido por una sola consonante. Entonces digo bigger. De esta manera se escribe. Esta es una regla de ortografía. No va a cambiar como la pronuncian, pero sí como se escribe correctamente. Ahora vamos a ver si el adjetivo tiene exactamente 2 sílabas. Esta es la regla más complicada porque cuando tiene 2 sílabas hay 2 diferentes reglas. A veces van a poner una IER y a veces van a poner la palabra more. Depende de cómo termina el adjetivo. Si tienen una sola sílaba, siempre van a poner ER. Pero cuando tiene exactamente 2 sílabas, a veces van a poner ER y a veces no. Entonces ponga mucha atención. Si tiene exactamente 2 sílabas, hay 2 reglas. Si el adjetivo tiene 2 sílabas y termina en una consonante,
Y, vamos a seguir esta regla. Vamos a quitar la Y y luego le ponemos una IER. Es similar a otras reglas que hemos visto con palabras que terminan en consonante Y. Cuando lo pronuncias, nomás le vas a agregar una ER, pero cuando lo escribes vas a cambiar la Y a una I. Vamos a ver unos ejemplos. Friendly. Este adjetivo no puedo pensar de una traducción al español muy buena o muy exacta, pero es más o menos como decir amable. O es amigable. Amigable. Es friendly, es amigable. Cuenten las sílabas. Friendly. Dos sílabas. Pero ahora miren cómo termina. Termina en consonante Y. Entonces cae dentro de esta regla. Tiene dos sílabas y termina en consonante Y. Entonces para formar el comparativo voy a quitar la Y y le agrego IER. Friendlier. Más amigable. También recuerden que si van a poner la ER no van a también poner la palabra more. Uno o el otro. Friendly, amigable. Friendlier por sí sola quiere decir más amigable. Vamos a ver otro ejemplo. Pretty es como bonito o bonita. Tiene dos sílabas. Pretty, pretty. Y termina en consonante Y. Entonces sigue esta regla. Que para decir más bonito o más bonita, van a decir prettier. Quitando la Y y luego poniendo IER. Pero ¿qué tal si el adjetivo tiene dos sílabas y termina en y no termina en consonante Y? En este caso usamos la palabra more. Que es la palabra más. Nos, si tiene dos sílabas, hay dos reglas diferentes. Si termina en consonante Y y si no termina en consonante Y. Vamos a ver un ejemplo. Honest. Es el adjetivo honesto. Tiene dos sílabas. Honest. Pero no termina en consonante Y. Entonces, para decir más honesto, digo more honest. Estas dos palabras juntos es el comparativo. Esto es lo que hacemos en el español.
Vamos a mirar otro ejemplo. Careful, que es cuidadoso. Careful, dos sílabas. More careful. Ok, entonces estas son las dos reglas. Si el adjetivo tiene dos sílabas. Pero ¿qué tal si tiene más de dos sílabas? Si el adjetivo tiene más de dos sílabas, la regla es muy simple. Siempre van a usar la palabra more. Si tiene tres sílabas o más, siempre se usa la palabra more. Por ejemplo, inteligente se dice intelligent. Tiene cuatro sílabas. Intelligent. Para decir más inteligente, siempre dicen more intelligent. Beautiful es otra, es hermoso. Para decir más hermoso o hermosa, dicen more beautiful. Entonces, las reglas cuando tiene una sola sílaba y cuando tiene tres o más sílabas son simples. De una sílaba siempre van a poner la ER. De tres o más sílabas siempre van a poner more. Cuando se pone un poquito más complicado es cuando tiene dos sílabas. Cuando tiene dos sílabas a veces van a poner la IER y a veces van a poner la palabra more. Depende de cómo termina el adjetivo. Estas son todas las reglas del comparativo, pero sí hay algunos irregulares. Son adjetivos que no siguen la regla. La única manera de saber cómo usarlos es de memorizarlos. Y el adjetivo más común es la palabra que el adjetivo más común que es irregular es el adjetivo good, que es como decir bueno o buena. Los irregulares no siguen una regla, solamente pueden memorizar esto. Good, que es buen o bueno, esta palabra también es irregular en el español. Digo bueno y mejor. En el inglés, good y better. Better es el comparativo. Good es buen o bueno y better es mejor. Otra que también es irregular es bad, que es el adjetivo malo. Entonces malo y peor. Bad and worse. Entonces estos dos son los adjetivos good y bad. Pero el comparativo es better y worse, que es mejor, peor. Estos son los irregulares más comunes, o los adjetivos irregulares más comunes. Y estos necesitan que memorizarlos. Ok, ahora vamos a practicar esto. Vamos a hacer esta página de aquí. Van a practicar el comparativo. Hay tres ejercicios en esta página.
En el primero tienen 7 oraciones con un espacio. Antes del espacio está el adjetivo que van a usar. Pongan atención al número de sílabas y la terminación para decidir cómo van a formar el comparativo. En el espacio siempre va el comparativo del adjetivo que está en paréntesis. Por ejemplo, la número 1. Your office is quiet than my office. Usamos la palabra than muchas veces para hacer una comparación. La palabra than es la palabra que, pero cuando se usa para hacer una comparación. Than es el que comparativo. No es el que interrogativo, porque el que interrogativo en el inglés es una palabra diferente, es what. En el español usamos la misma palabra para dos diferentes significados. Para hacer una pregunta como ¿qué quieres que compre? What do you want me to buy? O cuando hago una comparación, Martín es más rápido que José. En el español uso la misma palabra para los dos, pero en el inglés uso una diferente palabra para cada situación. Y cuando voy a hacer una comparación, uso la palabra than. Entonces aquí está comparando dos cosas. Tu oficina y mi oficina. Y voy a usar este adjetivo, pero lo voy a cambiar al comparativo para decir que tu oficina es más callada que mi oficina. Entonces, quiet tiene dos sílabas. Quiet. Entonces van a poner more quiet than my office. Porque no termina en consonante Y y tiene dos sílabas. Tal vez escuchen Your office is quieter than my office. Si escuchan eso, también es correcto. Porque hay algunos adjetivos que son irregulares, pero son irregulares en que las dos opciones son correctas. Entonces hasta se pueden familiarizar con esos de poco a poco. Pero si siguen la regla, siempre van a estar correctos porque los dos son correctos. Your office is more quiet than my office. Es correcto. De esta manera continúen llenando los espacios. Pausen el video y cuando terminen regresamos para repasar las respuestas. ¿Ok? Ya que terminaron, vamos a repasar las respuestas. Number 2. My boss is nicer than my old boss. Oh, perdón. My new boss is nicer than my old boss. Que mi nuevo jefe es como mejor, más, más amable. Nice es como amable, buena gente, bueno. Entonces, su nuevo jefe es más buena gente que el viejo jefe. My wife's computer is more powerful than my computer. Number 4. My next door neighbors are friendlier than my upstairs neighbors. Number 5. Their dog is much bigger than ours. Esta palabra much a veces se usa para enfatizar. Es como decir, es mucho más grande que el de nosotros. Number 6. Your recipe for chocolate chip cookies is better than mine. Bueno, este es el irregular. Aquí van a poner better. Number 7. You should hire Mr. Garcia. He's more capable than Mr. Blake. Ok, ahora vamos a hacer el siguiente ejercicio. Entonces, este es igual,
pero en vez de ponerte en paréntesis cuál adjetivo va en cada oración, ahora los adjetivos están aquí y tienes que elegir entre esta lista y ponerlos en la oración adecuada. Pero lo demás es igual. Miren la número 1. The weather in Miami is, luego aquí está un espacio, the weather in Toronto. Entonces van a hacer una comparación entre el clima de Miami y el clima de Toronto. Entonces, ¿cuáles de estos adjetivos es apropiado para clima? Busy es ocupado. Convenient es conveniente. Delicious, delicioso. Hot, caliente. Inteligente, poderoso, suave. El único que tiene sentido es hot, que es caliente. Hot tiene una sola sílaba, entonces le van a poner la ER. Pero también noten que termina en una sola vocal, seguido por una sola consonante. Entonces van a repetir la consonante. Esto se escribe así, hotter. Cada uno se va a usar una vez. Pausen el video y hagan este ejercicio y luego regresen. Okay, class. Now that you've finished the exercise, let's go over the answers. This fan is more powerful. Se me olvidó decirles que a veces necesitan que agregar la palabra than. O por lo menos en esta, no sé si se les olvidó al libro poner than, pero aquí falta than. Tienen que poner es more powerful than. Aquí falta la palabra than. Que este ventilador es más poderoso que aquel ventilador. Que ese ventilador. Number 3. I'm a mechanic. Yesterday I fixed 5 cars. I was even busier today. Entonces yo soy un mecánico. Yo arreglé 5 carros ayer. Y yo estaba hasta, even es como hasta, más ocupado hoy. Pero busy tiene 2 sílabas y termina en consonante Y. Entonces la Y la quitan. Le ponen IER. Esta sola palabra es más ocupado. Number 4. My teacher is very smart, but I think yours is smarter. Number 5. In my opinion, their neighborhood is more convenient than ours. Realmente esta es la que mejor cabe, pero todavía a mí me suena un poquito raro. Más conveniente, que su vecindario es más conveniente. A mí me suena un poquito raro, pero es la única que puede ser. More convenient. Y aquí falta than. Ours, más conveniente que la de nosotros. Number 6. You should buy this rug. It's much softer than that rug. Number 7. The fish at this restaurant is okay, but the chicken is more delicious. Ok, entonces ahora aquí en el ejercicio C. Aquí necesitan que usar un comparativo, pero pueden usar cualquier comparativo que sea apropiado. Ustedes, este no lo puedo revisar porque ustedes van a poner sus propias respuestas. Van a usar la palabra than para hacer una comparación. Por ejemplo,
Mi apartamento es más grande que su apartamento de ellos. My apartment is bigger than their apartment. Usando el verbo ser o estar, el comparativo y luego la palabra than. Que mi apartamento es más grande que su apartamento. Entonces completen estas oraciones usando cualquier comparativo que quieran. Eso es todo para este video. Nos vemos en el próximo.